Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos. Nos encontramos en el capítulo número 19, como habíamos comentado, y habíamos pasado un devocional donde la verdad derrota la imitación, la religión farsa, donde acá el sistema religioso que estaba en el primer siglo ya no podía coexistir con la verdad, y muchos de los que pues se allegaban al evangelio estaban cambiando sus mentes, sus corazones, y hasta un grupo de personas en la ciudad de Éfeso estaban quemando los libros religiosos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo no es compatible con la religión llana y vacía, malvada. Dios comprende los corazones que estaban pues muertos en delitos y pecados, y le trae el poder y la verdad para que ellos sean restaurados. Dios tiene comprensión de cada uno de nosotros. Dice que mandó a su Hijo, quien nos comprende y sabe por la cual la situación en la cual nosotros estamos pasando. Y muchos se allegaron pues a los líderes que Dios escogió para que así el evangelio llegara a las mentes y a los corazones. Así que dice la palabra en hebreo: acerquémonos con un corazón sincero, porque Dios nos comprende. El enemigo ha engañado a la humanidad, pero Dios ha traído el evangelio. Acá vamos a continuar en este capítulo número 19, del verso 23 en adelante, donde vamos a ver el alboroto en Éfeso. Aquí vemos el conflicto entre el evangelio y el sistema económico idolátrico, la corrupción espiritual mezclada entre lo pagano, entre el pueblo judío y el pueblo gentil, como el anuncio del juicio profético sobre Babilonia, el comercio que nosotros vemos en el libro de los Hechos, la corrupción moral y el paganismo idolátrico. Ahora, fíjese cómo vamos a ver en este devocional cómo se entremezcla la maldad con la mentira y se vuelve una religión que apresa a todo hombre. La imagen de la religión, el comercio corrupto, corrompido, se desarrolla finalmente con un juicio decretado en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ver pues en la escritura base que vamos a leer en Hechos 19 del verso 23 al 41. Dice así, en el poderoso nombre de Jesús: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a destruirse la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacándolo entre la multitud, a Alejandro lo empujaron los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos gritaron a una voz:
casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando hubo apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que por esto se nos puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin saber si son sacrílegos o blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede, y procónsulos hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de lo que hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vemos cómo la escritura nos habla claro. Nuestro hermano Lucas, quien escribió este libro, nos da a nosotros unos detalles muy importantes, certeros. Quizás sucedieron muchas cosas, pero los detalles más importantes para que nosotros podamos entender y ver que no vivimos en el primer siglo es ver cómo el comercio idolátrico, dice, se veneraba en toda Asia y en todo el mundo, y gritaban y acogían ese fervor, con ese fervor a esos ídolos. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios de antemano, por medio de los profetas, Dios había decretado un juicio contra todo esto. Así que el relato del alboroto en Éfeso es uno de los más ilustrativos de cómo el evangelio confronta no solo la idolatría espiritual, sino también las estructuras económicas, esas bases sociales que alimentan a esa religión falsa. Pablo había predicado con poder la palabra del Señor y el resultado fue una transformación profunda en la ciudad. Los convertidos abandonaron la magia y quemaron los libros. Sin embargo, esta obra de Dios afectó directamente los intereses económicos de aquellos que comerciaban con la idolatría. Fíjese cómo es un pulpo que va abrazando a todo el mundo. No solamente le va corrompiendo los corazones, sino también su vida encadenada. Demetrio, un platero que fabricaba templecillos de plata de la diosa Diana, Artemisa, que se denominaba de esa manera también, y conocida también como Afrodita, encarna el espíritu de Babilonia, la unión entre la religión farsa y el comercio terrenal. Escuche bien lo que Dios ha hablado acerca de Babilonia y Egipto, que Egipto representa esa esclavitud en el mundo, la esclavitud por el pecado y la maldad, y la Babilonia, la unión entre la religión farsa y el comercio terrenal. Eso lo vemos nosotros detallado en el Apocalipsis, como el falso profeta representa esa religión falsa, corrupta, malvada, y que la lleva a un comercio desenfrenado, porque el hombre, cuando encuentra ganancia en algo, más se esclaviza. Ahora, el discurso de Pablo muestra que la verdadera preocupación no era tampoco meramente teológica, sino económica. Entonces, no es simplemente una teología, una religión que van a defender un credo, algo en lo que ellos creen, sino que también le están afectando sus bolsillos. Sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Dice, la idolatría se sostenía por el medio del lucro. Muchos estaban lucrando, otros eran esclavos. Este conflicto trasciende el contexto histórico, es el mismo sistema denunciado por los profetas Isaías, Jeremías y Oseas, y por el apóstol Juan en el Apocalipsis, donde Babilonia representa la gran ciudad que domina sobre los reyes de la tierra, sustentada por la fornicación espiritual y el comercio corrupto. Fíjese, como lo hemos dicho por acá, que leer los profetas es ver la radiografía espiritual que nosotros tenemos en el Apocalipsis. Dios denuncia desde los grandes profetas todos esos entre los enlazamientos y casamientos corruptos espirituales. Así que vamos a ver por qué un platero llamado Demetrio ha apartado a mucha gente, diciendo que Pablo había apartado a mucha gente.
diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Demetrio representa el poder económico que se disfraza del fervor religioso. Su discurso apela al patriotismo y a la devoción hacia Diana, pero su verdadero interés no está en la ganancia material. El evangelio predicado por Pablo no solo amenaza la idolatría, sino también la base económica que sostiene el sistema religioso en Éfeso. Empezaron a gritar en favor de Diana. Ahora, esto funcionaba como un centro bancario, comercial y sexual. La adoración se mezcla con los intereses del dinero y la inmoralidad, lo que es el pecado que esclaviza al hombre. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Esta combinación perversa, religión, sexo y comercio, fíjese, religión, sexo y comercio, es el mismo espíritu que la escritura llama Babilonia. Dice Isaías 47, verso 10 al 11. Dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu ciencia te engañaron. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento que no podrá remediar. Ahora fíjese, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrá. Así que Dios decreta un juicio sobre estos sistemas económicos paganos que va a traer un remanente, y ese remanente que ya está operando en el libro de los Hechos, y que los que se han sumado, los que no hemos sumado, seguimos peleando contra el sistema corrupto también que nos tenían apresados. Jeremías 50, verso 2. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia. De Bel está confundido, destruí Merodac, destruidas son sus imágenes. Así que Dios decreta un juicio. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Pablo no está encubriendo nada. Pablo con el evangelio está destruyendo las estructuras paganas. El evangelio sigue destruyendo esas estructuras. Dice, decid, tomada es Babilonia. Bel está confundido. Fíjense que había confusión entre ellos. No entendían, ni sabían, ni comprendían. Cuando llega la verdad, la confusión viene al corazón porque el hombre empieza a hacer un juicio de valor. Verdaderamente con lo que estoy haciendo estoy glorificando al Dios vivo y verdadero, o a las imágenes, como dice el Salmo 115, 4 al verso al 8, citado en el devocional pasado. Tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. Semejante a ellos son los que lo hacen y lo adoran. Están muertos. Entonces Pablo empieza a pasar una radiografía espiritual que como la religión falsa está muerta, también todos aquellos que siguen esa religión, que siguen la maldad, que siguen la idolatría. Salmo 115 lo habla claro. Tienen mano, mas no palpan. Tienen pie, mas no andan. Semejante a ellos son los que lo hacen. El evangelio pone en evidencia que los dioses hechos por las manos humanas no son dioses. Y por eso el sistema del mundo reacciona con violencia, porque muchos se ponen molestos, porque también se le toca la sensibilidad humana, sus sentimientos, como lo han enseñado, lo que ellos creen, su credo. Pero no saben que detrás de eso está un comercio donde depende una inmoralidad espiritual, una carnalidad, pasiones y deseos desenfrenados, donde muchas comunidades son destruidas, son engañadas, pero el evangelio abre los ojos. Fíjese, estamos viendo este devocional muy importante porque eso es lo que estamos viviendo en nuestros días también. Este devocional, la corrupción moral, el conflicto espiritual y la mezcla religiosa. En Hechos 19:28, y la ciudad se llenó de confusión. Lo acabamos de leer, que el mundo está confundido cuando llega la verdad, cuando contrarresta lo que está escrito. Dice, y la ciudad se llenó de confusión, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Fíjese, el tumulto no solo proviene de los paganos, sino que se involucra a los judíos que habitaban en Éfeso. Ellos empujaban a Alejandro, un judío, para que se defendiera.
intentando desligarse de Pablo, pero la multitud, al reconocerlo como judío, gritaba por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Esto revela la mezcla espiritual que ya se había infiltrado en el judaísmo. Fíjese que Dios le reclama al pueblo por medio del profeta Jeremías: no te tú conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Dios le dice al pueblo que tampoco se convirtieran las naciones paganas. Y es por eso que le dice a Jeremías: no te conviertas tú a ellos, a tus compatriotas judíos que ya están pervertidos, porque ya Dios le había dicho a la nación que no se convirtiera a las otras naciones, donde las otras naciones pensaban que los dioses estaban dentro de los templos, haciendo los dioses pequeños, dioses pues limitados. Dios no está limitado a una casa humana que el hombre pueda hacer, a una construcción de su propia creación para que el hombre lo encarcele ahí. Dios es grande, es poderoso. Dice que la tierra es estrado de sus pies. Así que muchos judíos, lejos de ser luz para las naciones, participaban en los mismos sistemas de idolatría y de comercio con los gentiles. Por eso Dios habló por medio de los profetas, desligándose del pueblo infiel. Dice Oseas 4:17: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Fíjese lo que dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Isaías capítulo número 1, verso 21-23, donde el profeta llama al pueblo como podrida llaga, donde ninguno hay sanidad en él, que el pueblo no está vendado ni está curado. Fíjese lo que le dice el profeta: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. Este abandono del pacto llevó al nacimiento de un nuevo pueblo, que según la carne, sino según el Espíritu, profetizado en Isaías y cumplido en Cristo. Así que Dios dice en su palabra también en 1 Corintios, capítulo número 15, verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino del Señor. Y también dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, del verso 4 en adelante, que la carne y sus deseos son paganos, que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y el apóstol Pablo dice: esto mora en mí, en mi carne, el pecado, la maldad. Es por eso que la Biblia nos manda a andar en el Espíritu, a no ser conducidos por los deseos carnales, porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Y los que andan conforme a la carne son enemigos de Dios, se hacen enemigos de Dios. ¿Qué dice Isaías 66:8? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, Dios a luz sus hijos. Hablando de la Sión de arriba, de la del cielo. Jesucristo trajo un mensaje de arriba. Él dijo: mi reino no es de este mundo y yo no soy de este mundo. Jesucristo vino del cielo para que los hijos de Dios fueran hechos conforme a la voluntad de Dios. Hijos que ahora le adoran en espíritu y en verdad. Aquí nace la verdadera nación espiritual, el pueblo del reino, el Israel de Dios. Pablo en Éfeso estaba viviendo y viendo esa vieja corrupción destruida, porque la palabra de Dios estaba destruyendo las bases. Así que caía la vieja religión carnal, pero surgía la nueva Jerusalén celestial, a la que el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo número 4, donde dice que la Israel que ahora nosotros vemos está esclava en sus deseos y sus pecados, pero que la Israel de arriba, la celestial, es la que está adorando al Señor en espíritu y en verdad. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 4, verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo de esclavitud, esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto a sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido.
Así que la Israel carnal había hecho un pacto con el Señor, pero nunca dio los hijos espirituales. La Israel de arriba viene a dar los hijos espirituales por medio del sacrificio y la resurrección de Cristo por la fe. Así que si nace esa nación, es una nación que se levanta con el poder de Dios, la inteligencia espiritual y el poder del Espíritu Santo. Ahora el juicio sobre Babilonia y el triunfo del reino de Cristo. En Hechos capítulo número 19 que estamos viendo verso 35 dice: entonces el escribano, cuando hubo apaciguado a la multitud, dijo: porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto que se dice hoy. Dios usa incluso a un funcionario gentil para apaciguar la revuelta, mostrando que su propósito no depende de la fuerza humana. Pero detrás de este episodio está la profecía cumplida. El evangelio ya comenzó a derribar los fundamentos de Babilonia. Así como Éfeso es un símbolo del comercio idolátrico, en Apocalipsis 18 retoma la misma imagen y la amplía en el mundo entero. El mundo está bajo el maligno. El mundo está atrapado, encarcelado. Dice Apocalipsis 18, versos 2 y 3. Ha caído la gran Babilonia, porque todas sus naciones han bebido del furor de su fornicación. Fíjese que esto está en los profetas. Viene palabras proféticas. Y el apóstol Juan, cuando ve esta visión, trae la visión que tienen los profetas. Lo habíamos leído allí en Isaías. Ha caído la gran Babilonia, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Ahora fíjense lo que dice Jeremías. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Acuérdense que cuando el Señor le da la visión a Nabucodonosor, le dice que él es esa cabeza de oro y que el Señor le dio poder y autoridad sobre todo reino, nación. Y Dios convierte a Nabucodonosor y lo hace un instrumento en sus manos, y su pueblo está ahí con él. Y Nabucodonosor hasta escribe en el capítulo número 4 de Daniel un poderoso mensaje, que Dios es el que quita rey y coloca rey. Y por eso que Dios dice en Jeremías, y llama a Nabucodonosor mi siervo, por medio del libro de Jeremías. Nabucodonosor, mi siervo, a quien el Señor llamó. Ahora, copa de oro fue Babilonia en las manos del Señor cuando el hombre se entrega, cuando Nabucodonosor se ensoberbeció y luego terminó comiendo con las bestias del campo y después miró al cielo y se arrepintió. Fue un instrumento poderoso en las manos del Señor. Pero de repente cayó Babilonia y se quebrantó. Gemí sobre ella, dice, pero de repente cayó Babilonia y se quebrantó. El evangelio, al derribar los ídolos, sentencia la caída del sistema económico, político y religioso del mundo babilónico. En los días de Pablo comenzó este proceso. En los días del juicio final se consumará. En la segunda venida de Cristo, este mundo quedará destruido. No obstante, se sigue predicando el evangelio para que los que están presos, cautivos por medio del sistema babilónico, satánico, mundano, vengan a los pies de Cristo. Hoy el mismo espíritu babilónico sigue vivo. La idolatría moderna se reviste de la tecnología, materialismo, pornografía y la codicia. Es por eso que nosotros vemos muchas vidrieras, vemos muchos comercios, vemos mucha propaganda, vemos muchas cosas por la calle, cuando nosotros vemos muchos anuncios, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Y toda esa idolatría, toda esa maldad le va llenando su corazón. El hombre continúa adorando lo creado antes que al Creador. El Señor dice en su palabra que Él creó todas las cosas para que nosotros las disfrutemos, no para que nos olvidemos de Él y dejemos de adorarle y de reconocerle y darle gloria. Ahora, pero el reino de Cristo sigue avanzando, su palabra sigue creciendo con poder, como lo dijimos en Hechos 19:20. El alboroto en Éfeso es un espejo profético del conflicto entre el reino de Dios y el sistema del mundo. La predicación de Pablo no solo desmarteló a los ídolos de piedra, sino que también las estructuras económicas y sociales espirituales que dependían de la idolatría fueron destruidas. Y esos que
ídolos que veíamos en el pasado, hoy nadie los adora, aunque siguen adorando otros ídolos, pero ese sistema que los profetas denunciaron fue destruido. Hoy día quedaron para vacaciones, nadie adora esas imágenes. Dios destruyó ese sistema. Así que el Evangelio va a seguir destruyendo los sistemas de cada generación, y aquel que no venga a los pies de Cristo también será destruido. Vendrá el juicio sobre él. Así que un juicio decretado sobre Babilonia en el primer siglo sigue en curso. El Apocalipsis es un libro para todas las generaciones. Dios ha decretado juicio. La roca que habla el Apocalipsis es esa roca que es el Cordero, que cae sobre el abismo, que cae sobre el mundo y los deja como tamo, como nada, como dice Daniel capítulo número 2. Los profetas habían anticipado este juicio, este desenlace. Dios se apartó del Israel carnal para levantar una nación espiritual que proclama su gloria. Así que desde el mismo pueblo de Israel, Dios escogió a los suyos para reprender esta idolatría, estas imágenes, para que también su nación se arrepintiera y vinieran y se integraran a los hijos de Dios por medio de Jesucristo. Una nación nació en un día. El Espíritu Santo lo hizo. En el escenario del Pentecostés nosotros vemos cómo los 120 empezaron a proclamar el Evangelio y se fueron uniendo todos para hacer así el pueblo de Dios. Y luego los gentiles fueron injertados, es lo que estamos viendo acá en el libro de los Hechos. Desde entonces el reino de Dios avanza contra Babilonia. Babilonia sigue cayendo. Ahora le espera un juicio definitivo en la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 18, verso 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será destruida Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así que hay un juicio decretado. Todos los que dependen de este sistema religioso, pagano, mundano, corrupto, que no venga a Cristo, será destruido. El reino de Cristo no puede ser detenido. Los ídolos caen, los mercaderes lloran, pero la palabra del Señor sigue creciendo y prevaleciendo poderosamente, como lo habíamos dicho en Hechos capítulo número 19, que estamos viendo verso 20. Así crecía y prevalecía la poderosa palabra del Señor. Sigue creciendo, sigue prevaleciendo y llamando a aquellos que están muertos en delitos y pecados, que están encadenados y que le están sirviendo a Satanás en este mundo, tienen que venir a Cristo. Deja las cadenas perversas y pecadoras. Hemos dicho que la tecnología, la idolatría, la pornografía, el alcoholismo, la droga sigue encadenando. Es un pulpo que sigue arropando y que sigue dando muchos intereses, y por eso que no cae ni quiebra, por eso que tienen muchos ahí presos. Pero cuando viene Cristo rompe las cadenas. Es por eso que nosotros tenemos un cántico: Cristo rompe las cadenas, porque muchos hemos salido de ese sistema que nos tenía ciego, que nos tenía encadenado, preso, en nostalgia, en un pasado que cada día nos traía decadencia. Pero ahora en Cristo somos libres, somos la Israel de arriba, la libre, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 4. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos expuesto, la hemos leído, Señor. Es tu palabra el alimento espiritual que llega a nuestras mentes, a nuestros corazones. Señor, mi Dios amado, el problema de cada uno de nosotros, los seres humanos, está en el corazón. Como lo dijiste tú, nuestro Señor Jesucristo nos habló, Padre, que el hombre, Señor, mi Dios amado, ¿de dónde le salen los homicidios, las borracheras, las orgías, la fornicación, el adulterio, los homicidios? Del corazón. Es por eso que esta palabra va dirigida a las mentes, a los corazones que están oprimidos por Satanás, engañados, Señor, mi Dios amado, para que no vean con los ojos, pero entiendan con su corazón, como lo dijo nuestro amado hermano, nuestro profeta Isaías. Y esas estructuras diabólicas, satánicas, religiosas, esos pensamientos religiosos, esa carnalidad, esas cadenas de opresión, Señor, de la inmoralidad, caigan en el poderoso nombre de Jesús y queden arrepentidos, lleguen a los pies del Maestro, porque dice la palabra: hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Está escrito, Señor, que la carne y la sangre no heredarán el reino, como dice 1 Corintios 15:50, Señor. Pero aquellos que se arrepienten, aquellos que se llegan a los pies de tu Hijo, a los pies del Maestro, Señor,
quedarán, Señor, mis amados, libres. Te adorarán, te alabarán y vivirán eternamente y para siempre viviremos contigo, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, también les invitamos a nuestras redes sociales para que usted comparte el mensaje de la palabra con nosotros devocionales si no ha escuchado en Oasis de Bendición en el canal de YouTube, Oasis de Bendición en el canal de TikTok y Wilmer Rodríguez por el Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde.